Bendiciones a cada uno. Les damos la bienvenida a esta transmisión desde el lugar donde usted se encuentre, en su hogar, en su trabajo, tal vez en el tráfico, en el lugar donde usted se encuentre en este momento. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos aquí dispuestos a exaltar y adorar el nombre del Señor. Que hoy nos podamos unir en familia con las personas que estemos hoy para adorar el nombre de nuestro Dios. Que hoy podamos decirle gracias, Señor, por tu salvación, porque tú eres el que nos ha salvado. Tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra. Hoy le voy a invitar que ahí en donde usted se encuentra hoy podamos decirle eso al Señor. Gracias te damos hoy, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y en medio de dificultades, en medio de angustias, en medio de temores, en medio de luto, incluso en medio de dolor, tú sigues estando ahí con nosotros. Tú nos has salvado, nos has dado vida y vida en abundancia. Que hoy podamos, Señor, entrar en tu reposo, Señor, en tu consuelo, Señor. Que hoy como familias, hoy podamos agradarte, Señor. Y que podamos hoy elevar un cántico de alabanza y de gratitud a ti, porque solo tú mereces toda gloria y toda honra, Señor. Hosana, Hosana. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana. Venimos dispuestos, Jesús, que se haga tu voluntad. Hoy lo decimos. Hosana, Hosana. Eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana. Venimos dispuestos, Jesús, que se haga tu voluntad hoy. Sí, Señor, que se haga tu voluntad hoy en nuestras vidas. Te anhelamos.
sustento para vivir. En tu presencia no hay más temor, tú estás aquí. Sí, Señor, eres la fuerza, nuestro sustento para vivir. En tu presencia no hay más temor, tú estás aquí, estás aquí. El Dios que salva. Tú eres bueno, eterno, incomparable, Señor. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está
y exaltamos, Señor, lo grande y maravilloso que tú eres. Señor. Es por tu espíritu,
Es por tu aliento en nuestra vida que hoy, Señor, podemos levantar nuestras manos y exaltarte. Es porque tú nos has dado vida, porque tú has soplado vida en nosotros, que hoy tenemos vida eterna. Hoy tenemos vida en abundancia en ti, Señor. Gracias, Señor. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Estoy aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios. Oh sí, Señor, tú eres grande. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios.
eres grande, Señor. Tú eres grande y maravilloso. Hoy, Señor, que haya fruto de labios que exalten tu nombre, Señor. No importando lo que pase a nuestro alrededor. En medio, Señor, de enfermedad, en medio de angustia, en medio de dolor, en medio de lo que estemos pasando, Señor, que hoy haya un fruto de labios que exalte tu nombre. Que hoy, Señor, ahí en nuestro hogar, en donde nos estemos, Señor, conectando en este momento, Padre, que hoy venga, Señor, a nuestras vidas esa conciencia de que tú eres real, Señor. De que si hoy vivimos es por ti, Señor, y si morimos es por ti, Señor. Es para ti. En medio, Señor, de toda prueba, en medio de toda tribulación, Señor, que nunca, Señor, callemos de alabarte, que no dejemos de adorarte, Señor. Que nada, Señor, ahogue ese amor que tenemos hacia ti, Señor. Queremos exaltar tu nombre, decirte que eres grande, que eres maravilloso, que eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor. Porque nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Que podamos decir en medio de, Señor, lo que estemos viviendo: sopla vida, Señor. Sopla vida, Señor. Y viviremos, Señor, por ti. Sopla tu vida, sopla tu aliento en nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Queremos agradarte en medio de todo, Señor. Grande, grande eres tú, fuerte, Señor.
estamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios que salva, que tú eres el Dios que restaura, que tú eres el Dios que rescata. Y hoy tú que estás con nosotros, si no has tomado esa decisión de hacerte discípulo de Jesús, nos has escuchado cantar, nos has escuchado proclamar la grandeza de nuestro Dios, pero Él hoy desea hacer ese aliento de vida en ti, y que ahí donde quizás hay muerte, porque lo que te rodea es tiniebla, es oscuridad, ahí Cristo quiere alumbrar. Ahí Cristo quiere levantarte de esa sequedad, de esa angustia, tristeza, de esa desesperación quizás que hay en ti. Hoy el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores está aquí. Él está aquí y quiere revelarse a tu vida. Si tú hoy deseas entregar tu corazón, si hoy tú deseas rendirte a Él y abrir tu corazón para que Él traiga vida y vida en abundancia, yo te voy a invitar a que tú me acompañes y vamos a orar juntos. Y por favor, padres, abuelos, hijos, si hay alguien hoy alrededor tuyo que tú sabes que necesita rendir su corazón a Jesús, hazle la invitación y oremos juntos. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo del Dios viviente, que tú viniste a este mundo y moriste por mis pecados, pagaste el precio por mí, fuiste sepultado, pero al tercer día te levantaste. Y así como vino esa vida a ti, te levantó, hoy esa misma vida puede venir a mi corazón. Sé el dueño de mi vida. Hoy me rindo a ti, me hago tu discípulo y reconozco que eres mi Salvador. Gracias, gracias por pagar el precio por mí, por salvarme. Gracias, Señor. Y si tú has hecho esta oración con nosotros, por favor, déjanos saber a través de un comentario o habla con alguien de tu familia, donde quiera que tú estés. Hoy ha entrado vida a tu corazón, hoy ha entrado ese aliento a ti, para que ahora juntos podamos declararlo una vez más, pero ahora es una realidad en ti. ¿Quién es ese aliento de vida que hoy te ha rescatado? Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Grande eres Dios, grande eres Dios. Te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, y que hoy nunca, Señor, dejemos de alabarte. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias a todos por acompañarnos en este tiempo de alabanza. En unos momentos iniciará el consejo de la palabra del Señor. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial.
Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, el IMCENTAL Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo el IMCENTAL y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor. Amados hermanos, por el bienestar de todos, hacemos las siguientes recomendaciones. Utilizar la mascarilla correctamente en todo momento. Mantener el distanciamiento adecuado dentro y fuera del auditorio. Permanecer en su lugar durante toda la reunión. Agradeceremos que al finalizar el servicio evitemos formar grupos de conversación y no quedarse dentro ni fuera del auditorium para poder realizar los protocolos de limpieza. Favor no reservar los lugares para otras personas con objetos personales y utilizar únicamente un solo lugar. Respetar los lugares asignados para el adulto mayor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Hermanos, bendiciones. Qué bueno que esta noche podemos llegar hasta sus hogares y podernos conectar a través de esta transmisión. Estamos agradecidos con el Señor por eso. Queremos agradecerles también el que ustedes puedan sintonizarnos esta noche, puedan conectarse ahí juntamente con su familia, mis hermanos. Qué bueno es que hoy podamos ser casa del Señor. Y quiero invitarle a que oremos y pongamos nuestra vida, nuestra carga, nuestra lucha, nuestra necesidad una vez más delante de nuestro Señor. Y por el distanciamiento que tengo con mis hermanos que están en la parte técnica, voy a quitarme mi mascarilla. Y ahora de esta forma quiero invitarle a que oremos a nuestro Dios y le pidamos su gracia y su misericordia para que nos ayude a seguir caminando, a seguir perseverando, a seguir edificándonos unos a otros como iglesia, a seguir edificándonos como iglesia ahí en casa, en esa pequeña congregación de la cual somos responsables delante de Dios. Sé que no ha sido fácil, sé que es complicado, ¿verdad?, edificar nuestra familia, que son parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de la iglesia del Señor. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que vamos a aprender juntos esta noche. Así que, hermanos, oremos. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder llegar, Señor, hasta tu pueblo, hasta donde nos puedan oír, hasta donde nos puedan ver a través de esta transmisión, a través de la radio, Señor. Gracias por estos medios que tú nos has concedido para poder llevar tu palabra, para poder aprender juntos y poder, Señor, tener relación con tu pueblo, con nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren en este momento. Señor, gracias porque tú nos has salvado. Gracias porque tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas para que todos nosotros seamos renovados, seamos transformados y podamos, Señor, presentarnos delante de ti un día en tu venida, Señor, y ser totalmente transformados en esa iglesia pura y sin mancha, Señor, que tú estás edificando. Señor, queremos participar también nosotros de edificar.
Queremos participar nosotros no solamente de bendecir, queremos bendecir, pero también queremos edificar. Y hoy ponemos delante de ti nuestras luchas, cargas, nuestras necesidades. Hoy ponemos delante de ti este desafío de edificar la iglesia, de edificarnos como cuerpo, Señor, de empezar a edificarnos desde casa, desde cada familia que formamos parte de tu iglesia, Señor. Ayúdanos en este proceso porque no es fácil. Porque nos vemos, Señor, con tantas dificultades y con tantos obstáculos para poder edificar tu iglesia, para poder edificar el cuerpo, para poder edificar nuestra familia, Señor. Por eso hoy te pedimos tu gracia y tu misericordia, y en ello oramos también por aquellos que están pasando necesidad, aquellos que están enfermos, Señor, sana sus cuerpos. Aquellos que están luchando con salud, Señor, sánalos, porque somos cuerpo, porque ellos son parte nuestra, Señor. Y si ellos se duelen, todos nosotros nos dolemos. Señor, te pedimos que nos sanes, te pedimos que nos restaures, te pedimos que nos transformes. Oramos por cada familia, Señor, que estamos reunidos en este momento. Te pedimos tu misericordia, te pedimos que nos renueves, que nos restaures, que restaures esas relaciones rotas, quebrantadas, Señor. Oramos, Padre, para que podamos crecer como iglesia, edificándonos en amor. Te pedimos tu gracia para aprender juntos esta noche tu palabra, Señor. Abrimos nuestros corazones para ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, y este mes de junio comenzamos a leer acá en el IM Central las cartas a la iglesia de Corinto. Yo quisiera que me acompañara a la primera carta de Corintios, en el capítulo 1. Vamos a comenzar a platicar acerca de este desafío que tenemos, hermanos. Yo quisiera que usted abriera su corazón esta noche al Señor y a su palabra y a la intención que Dios tiene de que nos edifiquemos unos a otros como cuerpo, de edificar cuerpo, hermanos. Eso es algo que estamos buscando acá en el IM Central y no ha sido fácil. Han habido tantos obstáculos y nuestra propia debilidad es quizá uno de los más grandes obstáculos. Pero recordemos, iglesia, que para Dios no hay nada imposible. Así que acompáñeme, vamos a aprender juntos esta noche. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, un llamado a ser un apóstol. La palabra apóstol es enviado, es un emisario, alguien que se le encomienda una tarea, alguien que se le encomienda un trabajo que hacer. Y el Señor mismo había encomendado al apóstol Pablo el llevar el evangelio a los gentiles. Pero no solamente llevarles el evangelio para que oyeran el evangelio, sino que a través de oír el evangelio, creyeran el evangelio y comenzaran a seguir a Jesús. Y comenzaran a edificar, hermano, la iglesia que el Señor mismo está edificando. Y hermano, esto es muy importante que lo entendamos, porque nosotros hoy en día somos emisarios del Señor. Nosotros somos llamados a edificar. Dios nos ha llamado a llevar el evangelio a nuestra familia. ¿Cuánta familia de nosotros no conoce del Señor? ¿Cuántos en nuestra casa, mis hermanos, ahí en el núcleo familiar con los que usted tal vez esta noche está reunido? O tal vez los que viven con usted, quizás solo usted me está viendo y escuchando y sus hijos están en otra ocupación, están en esa misma casa, pero ellos necesitan oír el evangelio. Nuestros hijos necesitan creer este mensaje. Hermano, yo deseo y anhelo que mi casa y yo sirvamos al Señor, pero comienza conmigo. Por eso dice Josué, yo y mi casa, porque el que se tiene que activar primero soy yo. Porque el que se tiene que juzgar primero soy yo. Porque, hermano, aquel que no se tiene que estar justificando a sí mismo, primeramente soy yo. Si queremos edificar cuerpo, si queremos, hermano, edificar una casa que honre al Señor, todo comienza por mí. Y es a usted a quien le estoy hablando esta noche. A usted que está ahí viendo su televisión o viendo su aparato electrónico o escuchándonos a través de Radio 760 esta noche. Hermanos, somos nosotros. La responsabilidad empieza con nosotros y hoy tenemos que empezar a edificar esa responsabilidad, sabiendo y entendiendo que el que nos ha llamado es Dios, que el que nos ha escogido para esto es el Señor.
que el que nos ha puesto y nos ha impartido, es la palabra que quería usar, quien ha impartido sobre nosotros esta responsabilidad es nuestro Dios. Él se reveló a mi vida como se reveló a la suya, hermano, y hemos tenido vivencias, realidades, experiencias con el Señor, pero no solamente para que yo las viva, sino para que la vivan mis hijos, para que junto con mi esposa las vivamos y nuestros hijos puedan aprender de nosotros y puedan imitarnos y puedan seguir nuestros pasos. Hermano, el Señor quiere que comience ese trabajo en mi vida, entendiendo esta responsabilidad como Pablo lo declara acá, presentándose a la iglesia. Él escribe esta carta a la iglesia de Corinto porque había sido informado que habían problemas, porque había sido informado que esta iglesia que él comenzó, que él llevó el evangelio a la ciudad de Corinto, una ciudad importante, hermano, allá en la región de Acaya, que Dios lo guió a este lugar y Dios le habló a Pablo, allá lo puede ver en Hechos capítulo 18, donde le dijo: quédate en esta ciudad, porque hermano, él fue a la sinagoga, discutía con los judíos, recuérdese que él era un judío, discutía con ellos en la sinagoga, pero ellos comenzaron a rechazarle, no creyeron el mensaje, no creyeron el evangelio y le rechazaron. Y Pablo dice: bueno, los dejo a ustedes, no quieren recibir, Dios me está guiando a que siga hablando y siga predicando. Ellos no lo dejaban hablar, entonces se sale y comienza en una casa a enseñar, y los de la iglesia, la gente de Corinto empezó a oír el mensaje. Los gentiles, aquellos que no eran judíos, comenzaron a oír el evangelio y creyendo el evangelio se interesaron, creyeron y se empezó a formar una congregación que Pablo se quedó con ellos alrededor de 1 año y medio enseñándoles, dándoles la enseñanza del evangelio para que ellos también se reunieran, para que ellos también convivieran, para que ellos también tuvieran, hermano, el edificarse como una congregación local. Pero eso generó conflictos y eso generó problemas, como en toda congregación. Hermano, tal vez usted está ahí en casa y ha dicho: bueno, yo asistía a esta congregación, yo iba a otra congregación, pero hubieron problemas, hubieron conflictos, por eso me dejé de congregar. Hermanos, no quiero sonar a que nos estamos justificando, porque hermano, no es a eso a lo que el Señor nos llamó. Pero tenemos problemas y tenemos conflictos en todas las congregaciones, y eso no es una autojustificación. Tenemos que trabajar, porque la intención de Pablo de enviarles esta carta no era solo para que, hermano, saludarlos, y estamos en el saludo de esta primera carta, sino era corregir aquello que no estaba bien. Y hermanos, estamos trabajando en corregir primero nuestra vida y en corregir las cosas que no están bien. Sabemos que hay problemas, sabemos que tenemos problemas, pero estamos trabajando para corregirlos y queremos que usted sea parte de esto. Queremos, hermano, usted que me está oyendo en este momento, que se apartó, que se alejó de la congregación, que se alejó, se apartó de su congregación, que vuelva a congregarse, que vuelva a ser parte del proceso de edificar. Porque hermanos, tenemos la responsabilidad no solo de edificar una congregación como la nuestra, sino de que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestra casa, hermanos, sean salvos y puedan alcanzar la intención y el propósito de Dios. Él quiere que ninguno perezca. El Señor quiere que usted y yo no perezcamos, pero también quiere que aquellos que vienen atrás de nosotros, que nuestros hijos, que nuestra descendencia, tampoco ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero ese trabajo, hermano, comienza con que yo tome esa responsabilidad que Dios me ha dado, con que yo, hermano, cumpla con la responsabilidad que tengo. Y esa es una responsabilidad delegada, impartida. Somos emisarios del Señor. Dice Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y también Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Mire, regresemos aquí a Hechos capítulo 17. Por favor, ahí avance hasta a Hechos 18. Déjeme recoger acá esto. Hechos 18. Ahí donde está lo que le hablaba hace un momento, donde escribe el doctor Lucas acá en el libro de los Hechos, cómo fue que llegó el evangelio a Corinto. Veamos quién era Sóstenes. Veamos desde el verso
7, cuando Pablo se sale a los que se oponen, que le mencionaba hace un momento, y partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios. Salió de la sinagoga y se fue a enseñar a esta casa, cuya casa estaba junto a la sinagoga, estaba ahí al lado. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y se identificaban, dice, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó ahí año y medio, año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Y luego dice que siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron celosos, no querían que Pablo siguiera hablando el evangelio porque mire, ¿por qué? Porque los gentiles se estaban convirtiendo, porque los gentiles estaban oyendo y estaban creyendo. Y entonces ellos se pusieron celosos y fueron y se levantaron contra Pablo, lo trajeron ante el tribunal y dijeron: este persuade a los hombres que adoren a Dios en una forma contraria a la ley. Galión no era un judío, era un gentil. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres de vuestra ley, note, él no era judío, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los sacó del tribunal. Entonces ellos echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de eso. Este fue Sóstenes. Mire, se menciona acá en este verso 1 de Corintios, y se menciona también acá en Hechos 18, verso 17. Entonces, junto con Sóstenes, Pablo escribe esta carta. Al parecer Sóstenes era quien había llevado este mensaje a Pablo. Sóstenes había sido quien había llevado estas noticias a Pablo, y Pablo envía esta carta a través de Sóstenes. Es lo que parece. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. Y la palabra iglesia, hermano, es importante que entendamos. Es una asamblea. No es solamente una reunión de personas. Dios no nos ha llamado nada más a reunir personas. Nos ha llamado a hacer una asamblea, y eso es diferente. Porque una reunión de personas, hermano, puede ser un mercado, puede ser un estadio, puede ser una manifestación. Tal vez ahí hay más de asamblea, porque se reunieron y se pusieron de acuerdo y se reunieron con una intención y un propósito. Eso es lo que significa la palabra eclesía en el griego. Significa una asamblea donde se ponen de acuerdo, donde todos están en un mismo sentir. Y hermano, eso es precisamente la intención de que Dios haya levantado una iglesia. Porque es lo que Él está trabajando hoy en nuestras vidas. Y es algo que tenemos que empezar a trabajar en nuestra casa. Tenemos que edificar una eclesía en nuestra casa. Tenemos que edificar, hermano, una asamblea en nuestra casa. Tenemos que trabajar nuestro hogar para que todos tengamos el mismo sentir, para que todos busquemos lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Que todos agrademos a Dios, que todos honremos al Señor, que todos, hermanos, nos ubiquemos hacia el mismo propósito de que toda nuestra casa sirva al Señor, ame al Señor, se rinda al Señor, se entregue al Señor, y les enseñemos a ser discípulos de Jesús, y hagamos discípulos de nuestros hijos, y hagamos discípulos de nuestra esposa o nuestro esposo, hagamos discípulos de nuestros nietos, de nuestras nueras o yernos, hermano. Tenemos que edificar un discipulado. Hace un momento hablaba con alguien y, hermano, eso ministró mi vida y confirmó parte de lo que el Señor había puesto en mi corazón para compartirles en este momento. Porque, hermano, el Señor está poniendo carga. El Señor está despertando corazones para que, hermano, nos sacudamos todo desánimo, para que, hermano, nos levantemos y nos activemos. Porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos escogió. No solamente para llamarnos, hermano, que pertenecemos a una determinada religión.
No es religión lo que estamos edificando un discipulado. Tenemos que edificar en nuestra casa un discipulado. Tenemos que edificar que nuestros hijos se conviertan en discípulos de Jesús, que oigan el mensaje del evangelio como Pablo lo anunció desde una casa. ¿Se recuerda? Fue la casa de uno llamado Justo. Desde ahí se comenzó a edificar la iglesia. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que activar, hermanos. Y tenemos que despertar de este adormecimiento en el que hemos caído. Porque no solo se trata de edificar la iglesia reuniéndonos en un local grande. Se trata de edificar la iglesia comenzando en nuestros hogares. Es ahí donde tenemos todos la responsabilidad de hacerlo. Y un día, hermano, el Señor nos va a pedir cuentas de eso. Pero antes de eso nos ha dado todo, y eso es lo que empieza Pablo a describirle a la iglesia. Miren, ustedes tienen que ser edificados como una iglesia que han sido apartados. La palabra santificados es apartados en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, esta frase, en Cristo Jesús. Porque, hermano, es lo que Pablo va a explicar acá a continuación. Y dice el verso 2, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga, aquí está hablando en plural. Aquí está hablando de que Dios no solamente lo quiere salvar a usted. Dios no solamente me quiere salvar a mí. Dios no solamente nos quiere santificar a nosotros y transformar a nosotros, sino que con todos aquellos que en cualquier lugar invoquen. La palabra invocar quiere decir que hay una relación. Yo no puedo invocar a alguien con quien no tengo una relación. Y el Señor ha dado el primer paso para que tengamos una relación con Él. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Él ya dio ese primer paso. La intención del Señor es que tengamos una relación con Él y que donde quiera que estemos invoquemos su nombre como su cuerpo, como su iglesia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego nos invita a agradecer. Luego nos invita, hermano, a mantener una conciencia de gratitud por la obra que el Señor ya hizo. Dice Pablo, yo siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Otra vez la misma frase, en Cristo Jesús. Mire, hermano, es por Él, es por medio de Él y es para Él que fueron hechas todas las cosas. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que tenemos vida, es por Él que tenemos salvación, porque Él dijo, Padre, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ahora nos toca a nosotros, hermano, decirle al Señor, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Aquí está mi vida para hacer tu voluntad aquí en mi casa. Aquí está mi vida para hacer tu voluntad con mis padres, con mis hermanos, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. Aquí estamos para hacer tu voluntad como familia. Aquí estamos para hacer tu voluntad como tus hijos, como tus siervos. Hermano, en todo, no en algunas cosas. Le recuerda, Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto que fue por medio de Dios que fueron enriquecidos, que fue en Cristo Jesús. Dice, en todo fuisteis enriquecidos en Él. Y está hablando de Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. Dios fue quien le dijo a Pablo, quédate aquí. Dios fue por medio del Señor quien rescató a Pablo, quien se le manifestó allá camino de Damasco y le dijo, Pablo, me es necesario que me sirvas, es necesario que padezcas aún por mí, es necesario que vayas y anuncies el evangelio a los gentiles. Fue el Señor quien salvó a Pablo, fue el Señor quien envió a Pablo allá a Corinto y fue Él el que le dijo, quédate aquí y enseña lo que yo te he enseñado. Por eso, hermanos, tenemos que recordar que hoy tenemos que dar de gracia. Oiga, tenemos que dar de gracia lo que por gracia de Dios hemos recibido. No, y más adelante en los demás capítulos usted lo va a ir leyendo y por favor, hermano, leamos junto a la escritura.
Leámosla en casa, motivemos a nuestros hijos, pero comienza por mí, comienza esa responsabilidad en mi vida. Yo tengo que leer, yo quiero aprender. ¿Para qué? Para rendirme, pero también para enseñarle a los míos a rendirse. Yo quiero aprender para seguir perseverando en seguir a Jesús, porque también quiero enseñar a los míos a perseverar en seguir a Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere. Y ese es el propósito y el deseo del Señor para nuestras vidas. Y ahí va a ver usted, hermano, que Pablo le dice: miren, yo no llegué jactándome de sabiduría, yo no llegué buscando palabras elocuentes. Y ese es quizá uno de los obstáculos y de las excusas que tenemos para no tener una reunión en casa. Hermano, es que yo no sé qué hablar, yo no sé qué decir, yo no sé cómo enseñar. Mire, hermano, usted dispóngase a hacerlo. Primero disponga su corazón para hacerlo, y el Señor le va a dar la palabra. Simplemente leamos junto la escritura, oremos para que el Señor, hermano, nos dé sabiduría, la sabiduría que viene de Él, que es lo que Pablo le dice a la iglesia. Yo no llegué a ustedes con elocuencia, yo no llegué buscando que me oyeran por mi elocuencia o creyeran por mis palabras. Ustedes han creído por el Espíritu Santo que les dio el creer. Y hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablemos la palabra, leamos la escritura, leámosla juntos en casa, y el Espíritu de Dios nos va a hablar, y el Espíritu de Dios va a traer revelación, y el Espíritu de Dios nos va a poner las palabras que hemos de decir para explicar la escritura. Aprendamos, metámonos, hermano. Mire, ahí está nuestra escuela de formación bíblica, se llama SEBE. Usted puede llamar ahí a los teléfonos de la iglesia que aparecen ahí en los cintillos en su pantalla, y usted puede preguntar por esos cursos, hermano. Ahí son totalmente gratuitos para que usted pueda aprender cómo poder enseñar la palabra de Dios, cómo poder aplicar la enseñanza a nuestra familia, cómo podemos crecer en esto, hermano, para que no solamente nos llenemos de conocimiento. No se trata de motivar el leer, el aprender, el conocer la escritura para llenarnos de conocimiento y alimentar quizá nuestro ego, nuestro orgullo, sino que se trata, hermano, de conocer a Dios, de conocer su intención, de conocer su propósito. Así como Pablo da gracias aquí porque a través de él y a través de hermanos como Sóstenes, hermano, esa iglesia de Corinto había sido edificada a través de hombres como Pedro, como Apolos, hermano. Esa iglesia había sido edificada, pero la iglesia se fue desviando y se fue metiendo en conflictos y en problemas, y empezaron a convertirse ya no en seguidores de Jesús, sino unos se convirtieron en seguidores de Pablo, otros en seguidores de Pedro, otros en seguidores de Apolos. No dice que estaban peleando por Sóstenes también, pero hermano, mire, empezaron a desviar su mirada de seguir a Jesús y se convirtieron en seguidores de estos hombres. Y mire, empezaron a pelearse los grupos, empezaron a exaltar los que eran seguidores de Apolos, empezaron a exaltar a Apolos, que era mejor predicador, que era más elocuente. Los que eran seguidores de Pedro, no, es que Pedro anduvo con el Señor, Pablo no anduvo con el Señor, Pedro estuvo cerca al Señor, y Pedro es más grande que Pablo y que Apolos. No, decían otros, Cristo es lo más grande. Esos estaban enfocados en seguir a Cristo. Hermano, nos podemos desviar. Podemos tener problemas, vamos a tener problemas, pero gracias a Dios que hoy sigue usando nuestras vidas, sigue usando a nuestros pastores, hermano, para encaminarnos, para corregirnos, para meternos nuevamente al camino. Sigue el Espíritu de Dios hablándonos para que, hermano, nos corrijamos y cambiemos en esos errores que cometemos siguiendo o buscando agradar al Señor. Dejamos de seguir a Jesús y ponemos la mirada en alguien más. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don. Y esto es como el resumen de toda la carta.
Porque una iglesia donde se movían los dones, y más adelante en el capítulo 12, cuando empieza a hablar Pablo de las reuniones de la iglesia y empiezan a ver los conflictos, desde el capítulo 10, hermano, empiezan a ver las diferencias, los conflictos que habían en la iglesia, el desorden que había dentro de las reuniones, el hecho de que los dones se utilizaban para competir unos contra otros, ver quién lo usaba más el Señor en estos dones, ver quién tenía más respaldo de Dios en la manifestación de los dones, etcétera. Y Pablo les tiene que recordar nuevamente, como les está recordando en estos primeros capítulos, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? Somos solamente siervos, dice, que estamos comprometidos a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Pero ustedes se han desviado y han puesto su mirada en nosotros, y porque nos aman, nos defienden, y ya la iglesia se empezó a pelear y a tener conflictos. Y habían, hermano, no solamente conflictos. Vea, acompáñeme al capítulo 3. Y ahí en el capítulo 3 Pablo les dice: miren, hermanos, yo venía a hablarles a ustedes como espirituales, pero veo que en ustedes todavía hay carnalidad y que aún son niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y esto, hermano, está recalcando el hecho de que ellos aún no habían madurado, porque ustedes todavía están manifestando los frutos de la carne. Pues habiendo celos, o sea, los del grupo de Pablo tenían celos de los de Apolos, o etcétera, o viceversa, perdón. Habían contiendas entre ellos, se peleaban entre ellos. Y eso pasa en nuestras iglesias. Eso pasa con nosotros. Usted lo ha visto, y quizá eso lo ha desanimado, y quizá eso lo ha llevado a apartarse de congregar, hermano. Quiero repetirle esto: no es que eso esté bien, no estoy justificando eso, pero, hermano, no es una razón para que usted ya no se congregue. Porque Pablo dice: ¿acaso fue crucificado Pablo? ¿Acaso fue crucificado Apolos? ¿Acaso murió por ustedes Pedro? Fue Cristo quien murió por nosotros, y es a Él a quien seguimos. Y, hermano, y en ese proceso de seguir a Jesús tenemos que irnos limpiando, tenemos que irnos despojando, tenemos que ir corrigiéndonos esa mala manera de hablar, esa mala manera de ver, esa mala manera de expresarnos, eso que causa conflicto, ese seguir a hombres, eso seguir enseñanzas, hermano, porque tenemos que seguir a Jesús. Claro, tenemos que respetar a nuestros pastores, tenemos que honrarlos, como la Escritura nos dice, como ellos honran al Señor, hermano. Pero le dice: porque los de Cloe me informaron. Bueno, eso es en el capítulo 10, estamos en el capítulo 3, en el verso, le decía del verso, capítulo 1, verso 10. Porque cuando uno dice, capítulo 3, verso 4, perdóneme, hermano, capítulo 3, verso 4. Cuando uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, ¿no son simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Somos servidores, mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pero fue el Señor quien dio la oportunidad, fue Él quien murió, fue Él quien derramó su vida, fue Él que entregó todo, hermano. Fue el Señor, no olvidemos eso. Hermano, nosotros nos equivocamos, y nosotros también hacemos que la gente ponga su mirada en nosotros, pero nosotros solamente somos servidores, nosotros solamente somos siervos del Señor, que tenemos también la responsabilidad de seguir a Jesús, que tenemos también la responsabilidad de poner nuestra mirada en el Señor y caminar en pos de Él. Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios,
Y también dice edificio de Dios. Eso es lo que somos como iglesia. Somos una labranza donde unos laboran en diferentes funciones, pero al final quien hace que la iglesia produzca fruto es el Señor. Quien hace que la iglesia crezca es el Señor. No es nuestra elocuencia, no es aún ni nuestro servicio ni nuestro trabajo. Es el Señor quien da el crecimiento. Es el Señor quien está edificando su iglesia. Nosotros debemos de ubicarnos como simplemente siervos. Por eso dice el capítulo 4, verso 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese es, hermano, el énfasis que nosotros en el cual debemos de enfocarnos. Solamente somos siervos, pero tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad. Y luego sigue diciendo acá en el capítulo 3, ustedes son un edificio de Dios, dice el verso 9, y conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, yo le estoy leyendo la versión Las Américas, puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tiene que ser cuidadoso de cómo edifica encima. El fundamento, hermano, no es una doctrina. El fundamento, hermano, no es el nombre de una iglesia. El fundamento, hermano, no es el nombre nuestro de los siervos o de los servidores. El fundamento es Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el fundamento. Sobre esa piedra, sobre esa roca, hermano, es que debemos de estar fundamentados. Cada uno de los que nos llamamos la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor. Yo puse el fundamento, dice Pablo, y otro viene y edifica sobre él. Esa es otra forma de ver que uno planta, otro riega, otro, hermano, poda, otro trae tal vez un poquito de abono, otro trae por ahí algún insecticida, ¿verdad? Para que esas plagas no estén afectando, etcétera. Pero también como un edificio, cada uno va poniendo parte de ese edificio. Pero lo que dice Pablo es que tengan cuidado que esté puesto sobre el fundamento que es Jesús. Pues nadie puede poner otro fundamento, verso 11, que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, habrá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, aunque será salvo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y quiero que oigamos esta pregunta. Es una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno no edifica, si alguno está trabajando para promover divisiones, contiendas, celos, diferencias, hermano, como lo dice acá antes en el capítulo 3, verso 2, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que nosotros somos. Lo voy a poner de esa forma. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y es lo que tenemos que estar recordando. Porque no se trata solo de edificar un grupo. No se trata solo de poner la mirada en un grupo. Hermano, tenemos que verlo todo. Si nos llamamos siervos del Señor, tenemos que verlo todo. Es como usted en casa, no puede poner solo su mirada en un hijo. Usted tiene que poner su mirada en todos sus hijos, si los tiene, o no puedes poner solo la mirada en tu mamá o en tu papá si no eres casado y estás en casa con tus padres. Tú tienes que aprender a verlo todo y tienes que ver tu familia como un cuerpo. Tenemos que ver a nuestra familia como un cuerpo. Y mire, hermano, en la familia no todos nos llevamos bien, ¿verdad? En la familia de repente usted tiene conflictos, tiene problemas con alguien, con su hermano, tiene conflictos o problemas con uno de sus padres, tiene conflictos o problemas con alguno de sus hijos, o con su nuera, o con su yerno, o con su suegra, ¿verdad?
pero somos un cuerpo, somos una familia. Y somos responsables no solamente por aquellos a quienes les caemos bien o nos caen bien. Somos responsables por aquellos con quien tenemos conflicto también. Y hermano, en eso tenemos que madurar. En eso tenemos que crecer. Porque se van formando los grupitos por afinidad, ¿verdad? Aquellos sí me caen bien, ellos me tratan bien, con ellos me junto y con ellos me edifico. Pero tiene que ver al otro grupo no con desprecio. Pero tiene que ver a aquellos con que de repente nos reunimos para hablar mal del otro grupo. Eso pasaba aquí. Los que seguían a Apolo se reunían y hablaban mal de los que seguían a Pablo y los miraban con desprecio. Y habían celos y habían contiendas y se peleaban entre los grupos, como pasa en las familias, ¿verdad? Nos peleamos, nos dejamos de hablar, nos dejamos de visitar. Bueno, ahora no nos podemos visitar mucho por la pandemia, pero esto nos ha enfriado en nuestra relación familiar. Esto no nos ha enfriado solamente como iglesia, nos ha enfriado también de la responsabilidad que como familia tenemos los unos por los otros. Y hermano, eso es lo que el Señor está despertando en nuestros corazones. Y esa es la intención de esta palabra esta noche para usted y para los suyos. Para mí que se la estoy hablando, de que nos despertemos, de que hermanos agradezcamos al Señor su obra, agradezcamos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, agradezcamos porque estamos en Él y lo que Él está haciendo nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo, pero Dios quiere que lo compartamos con los nuestros. Él quiere que comencemos a trabajar en nuestra familia. Por eso, hermano, yo quiero animarlo, quiero motivarlo esta noche, que el Espíritu Santo despierte en nuestro corazón el deseo de reunirnos con nuestra familia. Y si lo hemos dejado de hacer, que lo volvamos a retomar. Mire, no es fácil. No es fácil. Todos hoy le dicen a usted sus hijos: es que tengo tarea, es que tengo trabajos, es que tengo reunión, es que tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Todos ponemos una excusa, todos tenemos cómo justificar el no hacerlo. Pero eso no nos sirve de nada, hermano. Eso no nos edifica. Dejemos de justificar el no hacerlo y comencemos por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de rendirnos al Señor y debemos de motivar el hacerlo. Van a haber problemas, van a haber obstáculos, van a haber razones o justificaciones para no hacerlo, pero que no pueda más eso, hermano. Dejemos de darle la razón a todo eso. Dejemos de creer que todo eso es más grande que nuestro Dios. Dejemos, hermano, de estar con los brazos caídos y las rodillas paralizadas y no hacer nada. Pidámosle a Dios esta noche misericordia. Yo quiero invitarlo a que, si el Señor le está hablando a su corazón a través de este mensaje, a través de mi vida, a través de esta transmisión, puedo pedirle que ahí en casa, hermano, nos humillemos delante del Señor y le digamos al Señor esta noche: Señor, yo sé que lo tengo que hacer. Yo sé que es importante que lo haga. Hoy una vez más este mensaje me lo ha recordado. Y hermano, la intención no es condenarnos porque no lo hacemos, sino venir y humillarnos ante aquel que nos va a ayudar a romper esos obstáculos, a derribar esas murallas en nuestra mente para no hacerlo, en nuestro corazón para no hacerlo. Y hoy pidámosle a Dios su misericordia. Pidámosle eso al Señor, hermano. Digámosle solamente: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestras vidas. Señor, nuestras casas están divididas. Señor, no hay unidad en nuestras familias. Yo reconozco, Señor, que no hay unidad y que, Señor, yo tengo que trabajar esa unidad en mi casa.
Yo tengo que trabajar esa unidad de propósito. Yo tengo que trabajar esa unidad de que nos movamos como una asamblea y que nos pongamos de acuerdo y que, Señor, venga ese querer a nuestros corazones, pero que primero nos movamos en la decisión de quererlo hacer y que tú respaldes esa decisión, Señor, de cada uno de aquellos que entendemos y sabemos que tenemos una responsabilidad. Entendemos y sabemos que tenemos un llamado. Entendemos y sabemos que tú quieres que lo hagamos, Señor. Pero que pueden más nuestras razones para no hacerlo. Puede más nuestra autojustificación para no hacerlo, Señor. Yo te pido misericordia de mi vida, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a seguir edificando esto con mis hijos, a seguir edificando esto con mi esposa en casa. Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre, porque le hemos dado la razón a esa justificación para no hacerlo. Le hemos dado a la razón, Señor, a las excusas para no hacerlo. Y por eso te pedimos perdón y te pedimos misericordia, que podamos edificar unidad, que podamos trabajarla en casa, Señor, y que eso te honre a ti, Padre. Que vuelva la unidad a nuestras familias, que vuelva la armonía a nuestros hogares, que vuelva, Señor, la unidad de propósito a nuestras casas, para que podamos ser esas asambleas pequeñas donde tú te glorifiques y tú te manifiestes, Señor. Padre, yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, misericordia por cada hogar, por cada familia, Señor, a donde estamos llegando en este momento. Ayúdanos en nuestras luchas, ayúdanos en nuestras necesidades. Salva lo nuestro, Señor. Salva mi casa, Señor. Salva a todos los nuestros, Señor. Ten misericordia de nosotros y usa mi vida. Dígaselo ahí en casa al Señor, hermano. Padre, aquí estoy. Aquí está mi vida. Usa mi vida para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo, comenzando con mi familia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos, por dejarnos entrar a sus hogares a través de esta transmisión. Recuerden nuestras reuniones de sábado a las 10 de la mañana. Le invitamos a congregarse con nosotros. Tenemos un servicio de oración de 10 a 11 y media acá en el IMSS Central. Y también el domingo nuestras 3 reuniones de 8, 10 y 12 del mediodía. Les esperamos o les invitamos a también estar conectados a nuestras transmisiones. Bendiciones a todos. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, el IMSS Central Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo el IMSS Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.